Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, Federico, por tu cariñosa presentación. Y, por supuesto, dar las gracias a la organización del Meeting Friends. Es un verdadero placer poder estar hoy aquí, y a Klöckner por siempre confiar en mí. Del tema que nos toca hablar ahora es sobre la prevalencia y los factores de riesgo de las enfermedades periimplantarias. Si me vais a permitir, para no llevarme puesta ninguno de estos maravillosos focos, me voy a poner por aquí. Y, en primer lugar, me gustaría deciros algo que ya sabéis, que es que la tendencia en la colocación de implantes dentales desde los años 90 ha crecido de manera vertiginosa. Y así lo refleja la literatura. Esta es una publicación reciente en la que tenemos reflejado lo que ha ocurrido de acuerdo a los estudios poblacionales, más importantes que se han realizado en Estados Unidos. Y esto, además, no es cosa del pasado, sino que también es cosa del futuro, ya que determinadas empresas que se dedican a hacer modelos predictivos con datos de la industria han pronosticado que de cara a 2024 esto va a seguir creciendo. En Estados Unidos se ponen en torno a 5 millones de implantes al año, de acuerdo a datos de la ADA, y en España ponemos unos 800.000. Según estos datos, nosotros ponemos muchos implantes, pero como una sexta parte de los que se colocan en Estados Unidos. Si, de acuerdo a los datos de la OMS, podemos ver que España tiene una séptima parte de la población de Estados Unidos, proporcionalmente en nuestro país estamos colocando más implantes que en Estados Unidos. Y si colocamos más implantes, tenemos que tener en cuenta de que a medida que aumenta el número de implantes, aumenta el número de implantes susceptible también de tener una complicación. Sabemos que la complicación más habitual está dentro de las complicaciones técnicas, sería la fractura de la cerámica. Pero cuando nos movemos en esta parte de la presentación, que son los aspectos biológicos de las complicaciones en implante, ganan por goleada la mucositis y la perimplantitis, enfermedades inflamatorias de los implantes. Y sabemos que recientemente, hace 1 año y medio, tuvo lugar un nuevo workshop en el que se realizó un consensus sobre las enfermedades periimplantarias, en las que participó la Academia Americana de Periodoncia y la Federación Europea de Periodoncia. Y se actualizaron determinados conceptos con respecto al diagnóstico y la terapéutica de las enfermedades periimplantarias. Y ahí definieron la salud como la ausencia de enfermedad, como la ausencia de sangrado al sondaje, eritema, supuración, la mucositis, inflamación que se traduce por sangrado al sondaje sin pérdida del soporte periimplantario, y la periimplantitis, además de la característica imprescindible de la inflamación, el sangrado al sondaje, va a haber una pérdida progresiva del hueso de soporte periimplantario. Además de estas características y del enrojecimiento, la inflamación y la supuración a menudo, nos vamos a encontrar con un aumento de la profundidad de sondaje en estos pacientes con respecto a registros anteriores o con un aumento en la recesión también de estos implantes. Una vez visto esto, vamos a centrarnos en el tema de la presentación, que son, por un lado, la prevalencia y, por otro lado, los factores de riesgo de las enfermedades periimplantarias. Con respecto a la prevalencia, es importante que sepamos que es el número de casos de enfermos dentro de una población determinada en un momento determinado. Y esto lo estudiamos en los estudios transversales. Y esto es como el mapa de distribución de los estudios de prevalencia que hay de periimplantitis. Hay muchos estudios, pero entre los cuales hayan analizado más de 100 sujetos con implantes en función y con datos basados en el paciente, no hay tantos. Vemos que la mayoría están hechos en Europa, también hay estudios en Brasil y alguno aislado en Japón. ¿Y qué dicen estos estudios de cuánta mucositis tenemos? Pues fijaros, entre un 19 y un 65% de los sujetos padecen mucositis. Y con respecto a la periimplantitis, pues desde un 9% que lo sitúa ahí en Brasil hasta un 47% en el norte de Europa. ¿Pero por qué tanta variabilidad? ¿Es que en unos países hay más prevalencia de mucositis o de periimplantitis que en otros? Pues no, la respuesta es que no. Y esto depende mucho del diseño de los estudios, ya que muchos estudios categorizan de una manera a los individuos incluidos por ejemplo, en este estudio de Ferreira y de Máximo de 2008, categorizan a los sujetos con periimplantitis cuando han perdido más de 3 espiras. Sin embargo, otros estudios, la pérdida ósea, el umbral, es muy pequeño. De manera que, ante esta radiografía,
unos estudios lo van a categorizar como perimplantitis y otro como mucositis. Por eso el rango de las enfermedades perimplantarias en los estudios que tenemos a día de hoy es tan amplio. Afortunadamente, en el año 2015 se hizo una revisión de la literatura con metaanálisis que un poco aglutinó la evidencia de varios de esos estudios y nos dio unos resultados pues, más para llevar a casa, como pueden ser que la mucositis, la prevalencia, está en un 43% y la perimplantitis en un 22%. Aquí en España recientemente se ha publicado un estudio de prevalencia, Rodrigo 2018, que ha sido patrocinado por la Sociedad Española de Periodoncia, en el que se ha observado que en cuanto a perimplantitis en España, la prevalencia es muy parecida que la que describen Derks y Tomasi en su metaanálisis. Sin embargo, con respecto a la mucositis, vemos que esta prevalencia es menor, no porque la prevalencia en España sea menor, sino probablemente porque también el case definition es diferente y porque probablemente hubo una gran cantidad de falsos negativos con respecto al sangrado del sondaje, ya que eran 49 dentistas centinelas los que tomaban los registros. Ya hemos hablado de la prevalencia de enfermedades perimplantarias, hemos visto que es una prevalencia elevada, 1 de cada 2 pacientes aproximadamente van a padecer mucositis y 1 de cada 4 pacientes más o menos a los que coloquemos implantes van a padecer perimplantitis, lo cual es una cifra a tener en cuenta. Y ahora vamos a centrarnos en los factores de riesgo, que son una serie de circunstancias o factores ambientales del comportamiento que van a aumentar la probabilidad de ocurrencia de una enfermedad. Pero nos vamos a referir a ellos no como factores de riesgo, sino como indicadores de riesgo, porque no están demostrados en estudios de intervención, sino en estudios transversales y retrospectivos. Y de acuerdo al último consensus del año 2017, publicado en 2018, ahí separaron en función de la evidencia los indicadores de riesgo, bien de mucositis o bien de perimplantitis. ¿Y qué es lo que ocurre para que un implante sano que colocamos en la consulta pase a esta situación de inflamación, enrojecimiento, eritema, sangrado del sondaje? Pues la causa que está totalmente demostrado es el biofilm, la placa bacteriana comúnmente llamado. Es el factor etiológico principal. Pero ¿qué otros factores modificadores van a influir en esta situación, en este cambio? Pues lo primero que se ha visto en la literatura es, por supuesto, la acumulación de placa, la acumulación de biofilm. Y, de hecho, la relación es de manera dosis dependiente, es decir, cuanto peor sea el control de placa por parte del paciente, mayor va a ser la prevalencia de mucositis. En segundo lugar, el tabaco. El tabaco está involucrado en un desequilibrio entre la flora bacteriana y el huésped. Fumar contribuye a la formación de un biofilm disbiótico. Y por último, la radioterapia. Pacientes sometidos a tratamiento radioterápico se ha demostrado que van a tener o pueden tener una mayor prevalencia de mucositis, de inflamación de los implantes. Y con respecto a la perimplantitis, ¿qué factores tienen una evidencia sustancial de asociación con esta enfermedad? Y para ello os voy a enseñar el caso de Mercedes. Mercedes es una paciente que acudió a la consulta quejándose de que se le habían movido los dientes y quería colocárselos. Mercedes llevaba fumando pues, aproximadamente 25 años, más de 25 años, fumaba 10 cigarros al día y se le habían realizado tratamientos de encías en numerosas ocasiones. Cuando vemos la visión intraoral de la paciente, observamos pues, signos de periodontitis. Observamos pérdida de papilas, recesiones, control de placa deficiente, cálculo supragingival. Cuando nos vamos a una visión más en detalle por sextantes, observamos un implante colocado en posición 25 con una recesión muy importante y en la visión por palatino pues, vemos una imagen del estilo pues, bastante desoladora. Cuando nos centramos en el periodontograma, cuando utilizamos nuestra sonda periodontal, que en estos pacientes es imprescindible, observamos la presencia de bolsas generalizadas, incluso lesiones de furca en varios dientes, movilidad grado 1, grado 2, y en los implantes sondajes muy profundos de 7-8 milímetros. Ella se le habían colocado implantes en 24 y 25 en diferentes momentos en el tiempo. En la radiografía observamos, aparte de la pérdida ósea generalizada horizontal que presenta, que tenemos una pérdida de más del 50% en el implante del 25 y de aproximadamente el 30% en el implante
del 24, donde además podemos observar el cálculo subgengival en esa zona. Por lo tanto, tenemos claro ante qué patología periimplantaria estamos. Estamos ante una periimplantitis, sangrado al sondaje y pérdida ósea. Pero, ¿qué indicadores, qué factores han modulado, han aumentado la predisposición de esta paciente a padecer la enfermedad? Pues el primero es una pobre higiene oral. Se ha visto que los pacientes que no tienen un control de placa adecuado, pues lógicamente son más susceptibles a la periimplantitis y también de manera dosis dependiente. Incluso los pacientes que tienen muy pobre control de placa se ha visto que tienen incluso hasta 14 veces más probabilidad de desarrollar periimplantitis. Pero también, por supuesto, una historia previa de periodontitis. Los sujetos que tienen una historia de periodontitis tratada, o vamos a ver ahora, no tratada, tienen un mayor riesgo, una mayor odds o probabilidad de desarrollar esta enfermedad. Y mucho más, incluso hasta 9 veces en estudio de Costa, cuando la periodontitis no se trata. En tercer lugar, en los resultados del consensus se encuentra la ausencia de mantenimiento regular. El no desbridar nuestros implantes de manera frecuente para eliminar los depósitos de biofilm se asocia con una mayor prevalencia de periimplantitis. Y con respecto al tabaco, ¿el tabaco influye o no influye? Porque en el pasado workshop, en el año 2008, sí que estaba dentro de los indicadores con evidencia sustancial. Sin embargo, ya no. Ha sido sustituido por la ausencia de mantenimiento periodontal. Y, de hecho, el tabaco se encuentra dentro de la evidencia no concluyente, al igual que la diabetes. ¿Y esto por qué ha sido? Pues desde el año 2008 hasta nuestros días han salido nuevas publicaciones y en la mayoría de ellas inicialmente había una asociación entre el tabaco y la periimplantitis. Pero, sin embargo, después del análisis multivariante en el que se eliminaban los factores de confusión, como por ejemplo la historia previa de periodontitis, esa asociación prácticamente desaparecía. Y, por lo tanto, no se puede decir que exista evidencia de que el tabaco sea un indicador de riesgo de la periimplantitis. ¿Qué hacemos entonces? ¿Dejamos de recomendar a nuestros pacientes que no fumen? ¿No les decimos nada simplemente? Pues no. Hay que seguir concienciándoles de que fumar es malo para sus encías porque también sabemos que afecta, es un factor de riesgo demostrado para la periodontitis. Y aparte, no sabemos si la evidencia va a cambiar, porque es verdad que hay diferencias entre la categorización de fumadores y no fumadores en los estudios que han salido. Se introducen los exfumadores dentro de la categoría de los no fumadores y, por lo tanto, no sabemos si en un futuro vamos a tener estudios con diseño diferente que sí que nos van a señalar el tabaco como un factor de riesgo demostrado de periimplantitis. Por lo tanto, en nuestra paciente tenemos los 3 factores de evidencia sustancial de la periimplantitis y, aparte, el tabaco, que aún no tiene evidencia. Hay otros factores, hay otros indicadores, además de lo que hemos hablado ya de la diabetes mellitus y el tabaco, en los que en el consensus se habla de que se requiere más evidencia, como la sobrecarga oclusal, la biocorrosión, la necrosis por compresión ósea. La ausencia o la banda reducida de mucosa queratinizada parece que de estos es el del que empieza a haber más evidencia cada vez y, de hecho, en el workshop se señala que la presencia de mucosa queratinizada alrededor de implantes podría tener ventajas con respecto al control y la facilidad en la eliminación de placa por parte del paciente. Y, por último, vamos a hablar de los indicadores que se ha visto que tienen evidencia limitada, que cada vez más van cobrando importancia, que son la presencia de cemento submucoso y la posición del implante y el diseño de la supraestructura que dificulta una correcta higiene oral por parte del paciente o un correcto mantenimiento. Con respecto al cemento, pues lo podemos ver en esta imagen, cemento a nivel submucoso en una prótesis cementada. Y se ha observado en varios estudios que la superficie rugosa de los restos de cemento puede facilitar la retención y la formación de biofilm. Y, de hecho, en esta revisión sistemática se ha visto, antes se hablaba de las coronas ferulizadas, pues que las coronas ferulizadas y los puentes sobre implantes que tienen márgenes submucosos van a tener un mayor riesgo de que no podamos eliminar el cemento que se nos queda a nivel subgengival y que, por tanto, la prevalencia de periimplantitis sea mayor. Y ya con respecto al último factor, la posición del implante cuando lo colocamos y el diseño de la supraestructura,
Y me gustaría enseñaros el caso de esta paciente que era portadora de una prótesis fija completa superior sobre implantes, colocada más o menos en el año 2010, y que llegó a la consulta quejándose de que le sangraban las encías. Al preguntarle, ella nos contó que le habían hecho revisiones periódicas, pero nunca le habían hecho un desbridamiento, una limpieza de esos implantes. Cuando vemos la situación a nivel radiográfico, observamos la pérdida ósea, los distintos niveles de pérdida ósea que presentan los implantes de la arcada superior. Pero si veis en el periodontograma superior no hay ningún dato, porque fue imposible sondarla con la prótesis que llevaba en ese momento. Por lo tanto, en esta paciente, aparte de tener los 3 factores de evidencia sustancial, pobre higiene oral, historia previa de periodontitis y ausencia de mantenimiento regular, vamos a ver que existe otro factor, que es la colocación de los implantes de una manera determinada y el diseño de la prótesis, que nos va a perjudicar y que está directamente relacionado con este factor de evidencia sustancial, la pobre higiene oral. Y como observamos, los implantes están colocados en tronera, de manera que cuando el paciente quiere limpiarse con el cepillo interdental, no puede. Y al final lo que ocurre es que para poder sondar levantamos la prótesis y nos encontramos pues, con todos los restos de comida y de placa debajo de la prótesis. Y una prótesis que, por supuesto, no permite que el paciente se higienice porque es contentiva en vez de ser expulsiva para permitir que el paciente se pueda limpiar y que no se queden acumulados los restos de placa. Y esta es la situación que nos encontramos al sondar. Nos encontramos supuración profusa alrededor de prácticamente todos los implantes y sondajes de 7, 9, 10, incluso 11 milímetros y una situación pues, bastante desagradable en nuestras consultas que también hay que aprender a solucionar. Y ya como conclusiones me gustaría decir que la prevalencia de las enfermedades perimplantarias es alta. Ya hemos dicho que prácticamente 1 de cada 2 pacientes nuestros van a sufrir mucositis y 1 de cada 4 aproximadamente perimplantitis. Y que los indicadores de riesgo de mayor evidencia en mucositis son la acumulación de biofilm, tabaco y radiación. Y con respecto a la perimplantitis, evidencia sustancial pobre higiene oral, historia previa de periodontitis y ausencia de mantenimiento regular. Muchas gracias.